Y de repente llega esta voz y me dice, te veo que estás hablando sola, ¿quiere que te acompañe? Yo dije, ¿con quién hablo? Ustedes me conocen como Kobe Bryant. Yo vine para que tú lleves un mensaje. ¿Juras que estás diciendo la verdad? Lo juro por mí y por mi alma y por Dios. Pida y se te dará. Ese es el hambre. Si tú no pides despertar, no, nadie va a despertar. Que nosotros somos como un árbol dormido e ir despertando ramas. A mí me han dicho, tú tienes bonos en el cielo, compra lo que quieras. Compré la salud de mi primo, tenía un tumor en la cabeza. Dios le ordenó al universo que me dé todo lo que yo le pido, pero lo tenemos que decir en positivo. Yo he curado a mucha gente. Cuando le das el poder al médico para que te cure, ¿qué has hecho? Le ditas el poder al médico. O sea que tú sabes cómo realizar milagros. Y de repente se empezó la casa a llenar de seres Oscuros. y me toca pelear con los demás. Él se presenta delante de mí, a mí me sientan delante de él. Me llama Lucifer, Satán, el demonio. Ella como se quejaba, como lloraba, suplicaba que no lo matara. Dios mandó a prepararte porque te van a pasar cosas y tiene que prepararte para que no te pase, porque sola no vas a poder. Tu madre va a morir, no jodas. Mis platicadores, sean bienvenidos a un episodio más de Su Buena Plática. Porque a veces lo único que necesitamos es ver, sentir, contar o escuchar una muy buena plática. Y hoy, como siempre, tenemos a una invitada muy especial. Pero ¿qué es lo que la hace tan especial? Les voy a dar un entre. Hace días me mandan un mensaje, una chica de Inglaterra, y me dice, mi mamá es muy parecida a las personas que salen en tu episodio, pero ella es fuera de serie. ¿A poco sí? Le dije. Sí, de hecho soñó contigo y la entrevista que van a tener o el podcast ya sucedió. Ah, caray, eso me interesa, le dije. ¿De dónde son? Ah, pues sí, ya les había dicho, de Inglaterra, pero en ese momento no sabía, ¿no? ¿Y de dónde son? De Inglaterra. Híjole, le dije, ahorita me es imposible ir para allá, pero si ustedes pueden volar para la Ciudad de México, yo voy a estar la próxima semana y con gusto les doy el espacio. En 2 horas compró los vuelos, sí, me los manda. Yo venía en el camión rumbo para acá, México, y le digo a Natanael, güey, chécate esto, le digo. Y lo ve. Como así como que no lo puedo creer. Entonces entendí que uno lo crea desde la mente y dije, serán bienvenidas. Hoy, hace un par de horas, llegaron a la Ciudad de México, preparamos este set para ustedes y démosle la bienvenida desde sus casas con una buena vibra porque el episodio de hoy va a ser una pasada. Les va a flipar la mente. Bienvenida desde Inglaterra, Mary. ¡Un aplauso, por favor! Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Nosotras estamos felices de que nos hayas invitado por toda la rapidez que le hemos metido a todo esto y nos pusimos un poco nerviosa porque realmente no era algo que estábamos planeando, pero a mí no me gustan los no. Yo soy muy positiva. El no a mí no me va. Y si Dios me mandó a juntar contigo, yo le digo, vámonos. Okay. Y aquí estoy. Pero ¿cómo fue ese sueño? ¿Cómo te mandó? Cuéntame. Pues mira, yo muchas veces digo, nos engañamos a nosotros mismos diciendo que somos humanos. Y verdaderamente no somos humanos. Tenemos un cuerpo humano, pero somos espíritu. Entonces cuando tú te vas al sueño, quien hace la vida es el espíritu. El cuerpo se duerme y enseguida el espíritu sale a hacer su vida. Y claro, ¿qué pasa? Que no lo podemos recordar. Pero yo, obvio, no todo lo voy a olvidar porque si no, ¿para qué sirve? Entonces yo recuerdo que tengo esta charla del día de hoy y me dicen, se te va a olvidar, pero te voy a dar un dato. ¿Cuál es este dato? Este chico es un chico, no es una chica. Por si acaso ustedes se piensan otra cosa.
Tiene dos rorros. ¿Ok? Ese es el dato. Acuérdate. ¿Por qué? Porque otra persona me puede invitar y tal. No, yo tenía que entrenarme al día de hoy con rorro. ¿Ok? Yo borré. Claro, porque se me iba a borrar. Y yo borré todo esto. Esto hace cosas como de 7 meses que ha ocurrido. Justo cuando inicié el podcast, Sí. O hace 7 meses. la casualidad no existe, ya sabemos. Y entonces yo digo, ok, está bien, yo esperaré. Yo esperaré. Y nada, lo borré y de repente un día yo veo que hay una chica que está hablando y esa chica se parecía muchísimo a mí en sus historias. Yo decía, ok. O sea, yo ando por ahí como un poco de mí en cada una de las personas, pero no había escuchado el rorro, que esa era la clave. Y no me había llegado porque me dice, se te va a olvidar, pero esto no lo vas a olvidar. El rorro es el chico con el que vas a hacer esta entrevista. Y aquí estamos, empezando a ir en el cuerpo donde ya hemos ido en el espíritu. Gente, ella llegó hace un par de horas, 3 horas. Y ya quería empezar a contarme. Y ya quería empezar a decirme. Y no me ha dejado. Pero le dije, por favor, no acostumbro a hablar con los invitados anteriormente para no perder la sorpresa Ya. de las historias, de las canalizaciones. Entonces, tuvimos que esperar porque hoy subimos episodio. Pero inició con una historia muy, muy fuerte. Y fue cuando le dije, para. Y fue la canalización del que hoy vas a contar. Me gustaría iniciar con eso. Pues, ok, yo cuando desconecto del mundo visible este que todos vemos con los ojos de los humanos, como digo yo enseguida me voy a mí, donde yo me siento relajada, donde realmente me siento bien, es en el mundo espiritual. Vamos, allí es como mi vida, allí en mi mundo, allí donde yo estoy relajada. Y yo empiezo a hablar sola en mi casa, en mi espacio, y estoy hablando sola, habla sola, y de repente llega esta voz y me dice, te veo que estás hablando sola, ¿quiere que te acompañe? Y yo dije, ¿eh? O sea, yo estaba sola, ahora ya no. Y le digo, ok, ¿con quién hablo? Esto es porque ya yo lo tengo asumido, o sea, ya no me siento que me asusté, no, ya no me asusto, para mí es normal. Y esta voz me dice nada más y nada menos, ustedes me conocen como Kobe Bryant. Yo me quedé, Ahí digo, fue cuando le dije stop, ¿no? Lo demás, sí, yo no no lo sé qué va sabe a pasar. todavía. Pero ahí fue cuando le dije, no, por favor, para. Y por ejemplo, si se le está gustando, ay, me dio una comezón. Y entendí algo, ¿eh? Fíjate que ahorita que te veo, las personas que canalizan a personas también deben tener similitudes físicamente, ¿verdad? Ahorita claro que sí, porque de todos los videntes que he platicado, estoy armando un rompecabezas. Ok, Por favor, si les está gustando este episodio, por por favor, favor, suscríbanse. suscríbanse, Por favor, suscríbanse. suscríbanse. Denle like, comenten. Denle like. Continúa. Y si están en Spotify, califíquenos. Gracias. Pues sí, entonces yo digo, oh, ¿cómo ha sucedido esto? Él me dice, tienes tócate, tócate. Me dice, era a mí, tócate, porque yo decía, ¿cómo ha sucedido? Me dice, tócate y te vas a dar cuenta que tienes esta parte alterada. Me toqué y parecía que estaba como inflado. Yo no sabía que eso ocurría. Kobe me lo dice a mí. Yo me quedé, digo, hay que aprender todos los días algo. Tenía toda esta parte inflada y me dice, puedes escucharme porque abres el portal y me puedes escuchar. Pero cuando yo me di cuenta que tú podías escucharme, yo vine para que tú lleves un mensaje a mi familia. ¡Auf! ¿Cómo haces eso? Cuando tú te sientes que no estás en tus manos
ir a la casa de alguien. No voy a decir porque sea famoso, más bien porque estos temas no le van a todo el mundo, ¿sabes? ¿Cómo vas a la casa ajena a contar? Oye, tengo un mensaje de tu familiar, quiere contarte algo. O sea, si tu propia familia es la primera que te tacha de calla, 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 no me creo tu cuento y esas cosas, ¿cómo vas a ir con ese ánimo a la casa ajena? Si no sales uf, empoderado de lo tuyo como para llegar a lo ajeno. Eso es una de las cosas que nos pasa mucho de nosotros, que la familia no nos apoya. Son lo primero que te retiran como y te van tachando y tú te vas como desativando, y dices, mira, yo mejor no hago estas cosas, porque el apoyo de la familia es sumamente importante. La familia es como un clan para nosotros. Entonces en ese clan, si nos rechazan, nos sentimos solos. Y como tú solo vas a ir a empoderar, a llevar un mensaje lejos, sin que nadie te apoye. Bueno, yo le dije, ¿cómo hago eso? Dice, yo te voy a ayudar. Kobe me dijo, te voy a ayudar. Le digo, si ni yo misma me creo que estoy hablando contigo. Me dice, pero estás hablando conmigo. Me ponía a tono y yo lo repetía como, estás hablando conmigo. Yo te puedo ayudar. Le digo, oye, si tú hablas una tontería, si tú hablas en inglés y yo en español, ¿cómo te entiendo? Me dice, yo hablo un poco español. Y le digo, dice, pero estamos hablando en el espíritu. Tú puedes entenderme a mí. Y luego me dijo, además yo tengo un hermano que habla español y me ha enseñado. ¿Tú tienes un hermano español? Dice, sí, tengo mi hermano español que juega baloncesto conmigo. Es mi hermano. Él me ha enseñado. Digo, pues no sé. Porque yo estas cosas no las sabía. Y resulta que, bueno, después que te sales de este mundo, te enteras que él era amigo de un chico español que jugaba con él y a él le llamaba hermano. Y yo decía, vale, ¿qué quiere que le diga? Y me dijo, quiero llevar el mensaje a mi familia de que lo amo. No sabemos que estas cosas van a pasar y no damos el amor que queremos realmente. Y nos vamos con todo el amor en el corazón, pero no nos damos tiempo para amar. Me he llevado todo el amor y siento que he perdido porque no lo he dado. Yo le dije, bueno, yo no tengo los medios para poder llevar tu mensaje, pero si me ayuda, yo te puedo ayudar. Claro, ellos lo ven todo fácil, desde su plano es fácil, pero nosotros los humanos no lo vemos tan fácil como ellos lo ven. Además, nosotros nos ponemos limitaciones, ¿sabes? Empezamos a decir, no, porque me van a decir que estoy loca, no, porque como yo llamo a esta gente ahora, y un montón de cosas que nosotros mismos nos decimos que no. Él se sintió muy mal, no se sintió mal, me dijo, yo te entiendo, pero por favor lleva mi mensaje. Hay de saber que en el allí no hay tiempo. A lo mejor para él se está cumpliendo su ahora, ¿sabes? Sí. Porque ahora es su tiempo. Él dio el mensaje, pero yo quizá no me di cuenta que allí no había tiempo, que ahora sí me doy cuenta que allí no hay tiempo y es el tiempo de entregar el mensaje ahora. Este es el ahora de ese tiempo. Y ese mensaje, aunque para nosotros haya pasado el tiempo que haya pasado, yo me voy a sentir bien, de verdad me siento ahora mismo en paz, porque me he sentido como, he venido a esta tierra a hacer cosas que no estoy haciendo. Y hoy me siento feliz, porque espero que ustedes compartan y lleven el mensaje, por favor colaboren, para que Kobe pueda llevar a su familia y que ellas puedan escuchar, porque lo de escuchar es un tema muy importante para las personas,
Porque hasta que nosotros no comemos en el oído, no nos sentimos tranquilos. Es una manera de comer en el oído. Cuando nosotros escuchamos, entonces nos sentimos satisfechos de haber escuchado el mensaje. Y nada, su necesidad principal era decir que amo mi familia. Amo todas mis mujeres, mi familia. En esto hablo mucho conmigo de mis cosas y de repente alguien lo llama. Le llamaron y me dijo, me tengo que ir. Y yo le pregunté, ¿dónde vas? Entonces me dijo, mira, y me mostró. Y él estaba vestido de negro. Vestido de negro, pero de baloncesto, negro. Y a mí me llamó la atención, digo, ¿cómo es que en el mundo espiritual está vestido de negro? Yo decía, ¿Era amarillo? eso para mí no es lógico. Y yo le dije, ¿por qué está vestido de negro? Él me dice, ya te enterarás, yo soy la Bamba. ¿Qué? Se fue riendo. La mamba, ¿ne? La Bamba o algo así. Yo no Sí, entendía sí. eso porque yo no seguía esas cosas. Y se fue a un campo a entrenar niños. En el plano espiritual. En el plano espiritual. Decía que iba a entrenar niños, que ese era su sueño. Entrenar niños. Cuando lo vi, le pregunté porque tenemos creído que allí solo vamos vestido de blanco. Y esto me llamó mucho la atención, que estuviera vestido de eso. Y me dijo que me iba a enterar que él era la Bamba o algo así. Y allí le vi, jugaba, se reía y estaba con su niña, pero más niña, la niña, más joven todavía. Y se reía y era muy, muy, muy feliz. Y me dijo, y seré más feliz cuando puedas dar mi mensaje de amor. Porque también me gustaría que la gente diera más amor. Que no pierdan tiempo para dar amor. Porque luego queremos darlo y ya no podemos y no encontramos mucha gente como tú me decías para poder decir lo que nosotros podíamos haber dicho en el momento. Bueno, espero que se haya cumplido un poco su deseo, que como yo digo, los tiempos en el mundo espiritual no hay tiempo, es un único tiempo y que él esté ahora más tranquilo con respecto a que su familia pueda conectar con eso que él le dejó. Hoy escuché a un maestro en la mañana que me enseñó algo muy profundo. Fer Broca, que ya lo vieron en los capítulos pasados, que me dijo que si nosotros propagábamos información y sabíamos que no era certera, estábamos ayudando al mal. Me dejó pensando. ¿Mm? Y voy a iniciar contigo la primera pregunta que voy a comenzar a hacer con los invitados para que se preparen cuando vengan aquí. ¿Crees en Dios? Totalmente. Ok. ¿Juras que estás diciendo la verdad? Lo juro por mí y por mi alma y por Dios. Así. Así. Mostrando las palmas. Total. Ok, ahí está. Totalmente. Me pueden meter en una máquina de esa que diga la verdad o lo que sea, que me voy. ¿Por qué crees que te haya elegido Kobe Bryant a ti? Su mensaje y el amor es un mensaje, por eso quise confirmarlo. Yo no me veo la necesidad. Es la primera vez que lo digo, ¿vale? Incluso te pregunté si podía decirlo porque no quiero decir cosas que no estén permitidas. ¿Y por qué me eligió era a mí? Es el único que lo ha hecho. Hay otros que lo han hecho. Y otros me han dicho, he preguntado allí, me han dicho que tú puedes escucharme. Tengo un oído que puede escucharlo y ellos ven la posibilidad. Y la más verdad de todas es que ya Jesucristo me ha dicho.
Jesucristo es mi maestro, pero mi maestro espiritual, personal, no como un espíritu, no. Yo hablo con Jesucristo como estoy hablando contigo y con más relajada con él más, porque a él de toda mi historia lo conozco. Y no solo eso, yo soy mi Jesucristo. Digo mi Jesucristo porque cada uno somos Jesucristo. Y yo sé que yo soy mi Jesucristo, encarnado en mí, saldrá de mí mi Jesucristo. Y mi Jesucristo me dijo que me ha elegido a mí en el corazón. La gente no son elegida por cómo habla, por cómo viste, cómo piensa. Se elige por su corazón, por la pureza de su corazón. Me lo dejó claro porque me han pasado más cosas. Yo tengo un niño con síndrome de Down y cuando tuve mi niño con síndrome de Down y estaba en el hospital, la gente cuando fue a visitarme me dijo, tú que vas de buena por la vida, ¿cómo te ha pasado esa cosa mala? Yo enseguida dije, ok, yo escucho a Dios, que me lo conteste Él. Le llamé en el momento, pero luego le dije, espera, que es la hora de la visita, no quiero que haya visita, quiero que me lo aclare. Cuando le llamé, le dije, padre, lo siento, pero ahora no va a ser. Cuando se vaya la visita, tú me vas a aclarar eso que me acaban de decir a mí, ahora. Se fueron la visita, se acabó la hora de la visita y se fueron toda la gente del hospital. Me fui al sótano del Hospital de La Paz, en España, en Madrid. Y me fui a una zona que ya no había nadie porque habían cerrado la consulta, allí no había nadie. Me senté en un asiento y le dije, padre, ven, baja. Si estabas en algún alto, baja y dímelo. No tardó un segundo. De siempre, pero uno va abriendo y dándose cuenta. Me puso una pantalla delante de mí y me dijo, te voy a explicar lo que no sabe y lo vas a ver. No te lo voy a explicar, te lo voy a mostrar. Puso una pantalla delante de mí y en esa pantalla yo aparecí cuando era niña, con 12 años, diciendo, yo voy a ayudar al que me necesite. Ese niño te necesita. Por eso te lo he dado. Yo le dije a Dios en la pantalla, yo me vi diciendo, no me voy a casar con un hombre que no valga la pena, porque yo creo que valgo mucho y no me voy a dar a un hombre que no me merezca. Si no hay un hombre para mí, me dedico a criar al que me necesite, a ayudar al que me necesite, pero no me caso. Te di las dos cosas, me dijo. Las dos te la di. Tienes el mejor hombre que puedes imaginar, te lo he dado. Y te di la persona para que la ayude, que tú lo querías. No te di uno, te lo di los dos. Le pregunté tu pregunta, ¿por qué has hecho eso? Porque tienes el corazón que tiene. Nadie se presta para ayudar desinteresadamente. Tú lo querías. Tú no le ibas a cobrar a nadie. Tú querías ayudar. No pensaste en que ibas a ayudar y le ibas a cobrar. No. Pensaste en solo ayudar y dar tu vida sin casarte para ayudar. Eso vale mucho. Eso es lo que hace ser el ser que eres. Por eso tiene lo que te doy. No quiero que me le haga caso a los humanos, me dice. Porque ellos no saben lo que hacen. Porque enseguida me fui claro. Al escuchar lo que la chica decía, yo enseguida dije, a ver si es verdad que me han dado un castigo. Llevábamos 3 días con el niño y lloraba todos los días. Mi marido y yo llorábamos todos los días porque era algo raro. Eso no cambió la vida. Pasamos de estar
a hospital, a terapia, a todos los días, 2 veces a la semana, 5 veces, esta consulta, la otra. Nos pasábamos el día en el hospital. Pero al final estaba haciendo mi deseo. Era ayudando. Cuando me confirmó que fue que me cumplió mi deseo, dije, se acabó esto. Sequé mis lágrimas y convertí lo que era un tormento en lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo mejor que me ha pasado en la vida ese niño. Se cambió. Le dije al médico, no saben lo que hacen. Le destruyen la vida a la gente. Cuando le dicen que te ha pasado algo malo, porque el mismo médico te dice, pobrecita, te ha pasado algo muy malo. Hay terapia para que te ayuden a salir de todo eso. Le dije, no le hagan eso a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de entender lo que yo acabo de entender hoy, que no fue nada malo. Fue algo maravilloso que yo puedo hacer. Dios me dijo, tienes una familia para dársela a ese niño. ¿No la quiere compartir ahora? Me dijo. ¿Tú quieres que te diga la verdad? Esa es la verdad, me la dijo. ¿No la quiere compartir ahora? Porque tu familia es muy maravillosa. Ahora el niño no cabe en tu familia, ¿o qué? Me dijo así. Yo le dije, no. Te prometo que esta es la última vez que me dirijo a ese tema como algo supuestamente malo que me pasó. No me pasó nada malo. Señores, si a usted le pasó algo así, y ustedes alguna vez le han pasado a la cabeza, yo sé que hay mucha gente que tienen ese trauma de que le ha pasado algo malo, de que están batallando con eso. No, señores, ustedes no están batallando, ustedes están cumpliendo con su misión de vida. ¿Ok? Están cumpliendo con su misión de vida. Denle la vuelta a la tortilla, que se dice en España. Dale la vuelta a la tortilla, convierte el mal en el bien, por la otra mejilla. Pon la otra mejilla. ¿Ves? Así es que se pone la otra mejilla. Quitas el malo y pones el bueno. En tu vida lo haces tú. Lo haces tú. Y acabas con todos los mares dándole la vuelta. Viendo lo bueno de lo malo. Para mí hasta ese momento era malo. Y se acabó. Ahora reímos todos los días. Yo gozo de que ese niño me abraza, me besa todos los días. Eso ha sido, vamos, no cambio esa vida por nada. Un alma pura. Total. Esto, lo mejor que me ha pasado en eso que se llamaba malo. Y de ahí, él me dijo, te elegí por tu corazón. Y ahora cuando me pregunta algo, ¿por qué te pasa a ti? Dios me ha dicho, te he elegido por tu corazón. Son muchas las personas que me preguntan, ¿por qué te pasan esas cosas? Y luego me dicen, bueno, si te lo dio Dios a ti, por algo será. Y yo ya me río para mí, porque yo digo, él me dijo por qué me pasan estas cosas. Y me dijo, no solamente te voy a dar eso, te voy a dar todo lo que me pida. Suena familiar. Y desde entonces, yo soy genial. Yo pido y a mí me dan. Todo. Yo pido que alguien se cure, yo se curo. Yo no tengo que hacer nada. A mí me han dicho, tú tienes bonos en el cielo. Compra lo que quieras. Compra lo que quieras. Hace 3 meses compré la salud de un primo que tenía un tumor en la cabeza. Que es medio evangélico, que ellos tienen su creencia. Y fui al cielo, fui en un sueño y me dijeron, vamos a operar a tu primo, pero tienes que pagar con tu dinero que tienes en el cielo. Digo, ¿hay dinero en el cielo? ¿O cómo es el dinero? O sea, el dinero del cielo es que yo te hago un bien a ti, tú sin que sepa me pagas. Con el bien que yo te haga, tú me pagas. Dios lo convierte, Dios dice, acumula dinero en el cielo. Es ahí donde no llegan la polilla. a la madre. Eso está increíble. Bueno, está creíble más bien. Si tú vas al médico, le tienes que pagar al médico. ¿Ok? Si yo te curo, tú me pagas en el cielo. Allá no hay polilla. Allá no hay polilla. No, hombre.
Y cuando yo tengo una necesidad, simplemente voy a mi dinero que está en el cielo. Gracias. Y cumplo con el deseo. Pero cuando fui, me dicen, ve a comprar con tu dinero que tienes en el cielo. Y yo dije, aquí se sabe. Y cuando fui, porque eso se hizo todo, fui a buscar, me dice, ven, que vamos a operarlo. Y según yo tenía que ir a comprar el órgano. Con mi dinero. Fui y compré el órgano. Y cuando llegué, no, el órgano de la cabeza. Ok. Cerebro nuevo. Llegué donde vendían los órganos. Y me dice la chica, coge lo que quiera. Y yo le dije que no sé si con lo que tengo puedo. Dice, sí. Con lo que tiene te llega, cógelo. Coge lo que quieras, no te preocupes. Yo cogí. El caso es que volví al mismo lugar de donde salí con lo que llevaba. Y le digo, y se lo muestro, me dice, sí, está bien. Ahora ven que te voy a mostrar algo. Y lo cogió el médico supuesto en el mundo espiritual. Allí hay médicos, hay de todo. Y lo pone en la mesa de operaciones y me muestra y le hace así al cuchillo para que yo vea. Me dice, ven, ¿qué vas a ver? Y cuando lo pone, me dice, ¿estás enterado? Y le digo, sí. Dice, ok. Ahora sal fuera, ve a la sala de donde están los familiares, ahí fuera, de visita. Espera a que te lo entregue. Y cuando estábamos todos ahí, pero estábamos todos conectados, porque estábamos todos, uno acá, uno en Inglaterra, otro en Madrid, uno en Dominicana, estábamos todos así, pero estábamos todos ese día, cuando luego pasó, porque luego pasó, para que se concrete, pues yo te digo que vamos primero en el espíritu y hacemos las cosas y luego nosotros aparecemos. Se lo puede recordar a ellos porque pues ellos no estaban aquí antes. Exacto. Entonces cuando me hace así el cuchillo para que yo vea y me dicen eso no lo pudimos quitar. Ha salido todo, pero eso se va a quedar ahí. Eso no lo podemos quitar porque está muy pegado a la piel. ¿Entendiste? Digo, ok. Pues salimos. Estábamos todos, cuando salió el médico y me dice, ya he cocinado para todo. Poder estar felices. Ha sido un éxito. Yo ya celebré que estaba hecho. Y luego pasó. Y estábamos en la sala de espera con los nervios y yo ya me sabía todo el cuento. ¿Le puedes decir a las personas cómo crear esa magia que tú haces, que todos podemos hacer, de ir adelante en espíritu? Ok, lo primero que nosotros hacemos, que no hacemos, es que nosotros nos negamos. ¿Ok? Y cuando nosotros nos negamos, porque la gente va a decir yo no puedo hacer eso, porque lo primero que tú te niegas, que puedes hacer eso. Entramos al tema de la programación. Nosotros nos quitaron el poder de Dios. Yo siempre a todo el mundo le pregunto, ¿tú eres hijo de Dios? Todo el mundo dice, claro que sí. Entonces, si tú eres hijo de Dios, eres igual que Él. ¿Verdad? No te líes en otra cosa. Créete que eres hijo de Dios. Y no te pongas a estar creyendo en otra cosa. Porque en la programación lo que desprogramaron es la conexión que tenemos con Él. Y cuando nos quitan, ¿qué hacemos? Nos desactivan el poder. Entonces empezamos a decirnos a nosotros mismos inconscientemente, porque la programación es inconsciente. Yo no puedo hacer eso. Al tú decirte en el momento, yo no puedo hacer eso, dice, yo eso no lo hago. Obvio, ya te lo ha dicho. No vas a poder. Pero yo, ¿qué me van a decir a mí? Que yo no puedo. Claro que sí. Yo, enseguida yo me digo, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo me autorizo, ¿verdad? Y yo cuando tengo la necesidad, escribo mi necesidad. Primer punto. Le digo al universo, yo tengo encajado en mi programa que yo me hago yo. Yo me dispongo, yo me escribo mi película. El universo es el secretario de Dios. Yo le hago una nota al universo. Dios está en positivo. Me tiene que dar lo que yo le pida. Yo llevo mi nota y yo le digo, mira, me tiene que dar esto. Y lo expongo en el universo.
Dios le ordenó al universo que me dé todo lo que yo le pida. Pero lo tenemos que decir en positivo. Pongo allá mi necesidad y en cuanto tú te duermes, ¿qué hace el espíritu? Se va para el universo. Todos los días tienen esa oportunidad. Todos. Te vas al universo. El espíritu se va al universo con su orden. Porque te tiene que dar una orden. Vamos. Vamos a hacer el mandado. Por ejemplo, una persona que está aquí viéndonos, y quito el nombre, no te preocupes, se enamoró de una muchacha que vio ahorita. ¿Mm? Él puede decirle hoy al universo, esa chica me quiero casar con ella. ¿Ya? ¿Sí? Claro que sí. Y todos podemos hacer eso, es real. Sí. Y este es el despertar. Es el despertar. El despertar, pero de nosotros que estamos dormidos. Entonces, tú te mandas, tú le dices, tú tienes que hacer tu película, te has casado. Primero te casas allá y luego vas, llevas al cuerpo y el cuerpo se casa. Ándale. Claro. Funciona así. Tú primero lo haces en el espíritu, montas toda la película, que el espíritu se lo crea, te crea todo allí la película y luego el cuerpo tiene que obedecer. Así es. Y termina allá, manifestando. ¿Eso es la manifestación? Esa es la verdadera manifestación. Claro. La que tú estás revelando. Sí, yo soy un mundo de esas cosas. Yo abro la boca y cada cosa que sale de mí es espiritual. Mi mundo es espiritual. Como te he dicho, mi maestro es Jesucristo. Yo hablo con Jesucristo. Jesucristo quiere que se manifieste en mí su historia. Estoy en México porque nadie es profeta en su tierra. ¿Qué pasa? Que tengo que salir de allá para venir acá a que se cumpla fuera de mi tierra. Morí cuando era pequeña. Resucité a las horas, porque hay mucho cuento y te voy a hacer un poco de ellos. A las horas, mi madre me llevó de una señora que curaba y le dijo ella va a morir, pero no la dejé, no la suerte. Si la soltaba de su brazo, antes de darle el remedio que la señora le mandó a ponerme a mí en la boca, se te va. La gente te la va a querer quitar porque ella está muerta. No la suerte. Si la suelta, la entrega. No la suerte. Hasta que no le dé lo que te dije que le dé, no se la dé a nadie. Van a entender que la está dando, la entrega. Y mi madre me cuenta que ella hacía todas las cosas y la gente decía, pobrecita, lo está pasando muy mal. Se ha vuelto loca, no suelta a la niña y está muerta. Y mi madre decía que ella dice, no la puedo soltar, no la puedo soltar, no la puedo soltar. Y dice que hizo todas las cosas conmigo en brazos y yo ya, me había ido. Y dice, la mujer le dijo, aunque la vea muerta, ponle esto en la boca. Dice, hice lo que hice, lo hice, te lo puse, abrí tu boca, lo metí en la boca y ya se la di a la gente. Te pusieron en la cama, seguía muerta y al ratito. Entonces todo el mundo hablaba de la niña muerta. Y tú eres la niña Yo era la muerta. niña muerta. ¿Cuántos años tenías ahí? 3 años. ¿Tienes alguna noción ¿De qué ha pasado eso? Sí. Sí, creo que si quiero ir allí, puedo ir allí. Ok. Eso lo tengo seguro. De que si quiero ir, puedo ir. Porque he ido a otros episodios de mi vida. Además tengo la pantalla esa, que ya es mía, mi pantalla, porque en el nivel que he ascendido ya te dan más herramientas. Y ya puedes usar la pantalla para ir a sitio. ¿Okay? Vamos a llegar a la parte favorita de los platicadores. Pongan mucha atención porque hoy lo estoy canalizando muy distinto por la persona que tenemos enfrente.
ahorita nos están escuchando muchas personas, Ok. tanto en Spotify como en YouTube. En el presente, en el día que salga, porque puede que este episodio lo vean después de que se estrene. Hay personas con casos muy difíciles que me llegan completamente y me piden constantemente ayuda. Ujú. Pero yo no puedo hacer nada porque los acuerdos que hago con los invitados es que regalen una canalización, una cita, siempre una, porque así lo siento. Pero contigo lo estoy sintiendo distinto y te quiero hacer una pregunta y una petición. Ok. Aquí, en el episodio tanto de YouTube como de Spotify, es la primera vez que lo vamos a hacer en Spotify. Voy a ponerme a ver detalladamente los comentarios. Hay casos muy fuertes de enfermedades, de crisis, de depresión, que la gente nos cuente lo que le está pasando y que elijas a 5 de Spotify y a 5 de YouTube y tú desinteresadamente les ayudes. Ok. Eso estaría genial. ¿Trato hecho? Yes. Cuánticamente, te doy la mano. 10 personas. 10 personas. 5 en Spotify y 5 en YouTube. Seguramente van a ser los 5 comentarios con más likes, porque la gente va a apoyar, va a conectar con esas historias. Sean de donde sean, de Canadá, de Brasil, de Argentina, Colombia, Uruguay, República Dominicana, España, Inglaterra, África, Nueva Zelanda, Suiza, Japón, China, de donde sean, este regalo es para ustedes. Porque lo estoy sintiendo y porque esto debe esparcirse y cada vez más estas personas con este tipo de dones va a ser lo más común después. Este es el inicio de un gran despertar. De un gran despertar. Claro que sí. Mi tema con Jesucristo, yo le digo a Jesucristo, Él quería hace mucho tiempo que empezara a hacer la obra, como le dice. Como te dije, lo del niño me centró mucho en mi casa. Uh-huh. Entonces yo siempre le decía, espérate, que yo quiero darle a mi casa, Yo me sentía en la necesidad de aportar tiempo a mi hogar, porque una vez que ya tú te dedicas a eso, ya no puedes decir que no, porque lo del permiso. Ahora si yo me brindo y digo que sí, yo ya tengo que hacerlo. Ya no me puede venir, no. Y como yo sé que eso es una ley, que no se pueden violar las leyes espirituales, sí que la hay. Yo escucho gente que dice, no hay, sí que hay. Ahorita nos compartes cuáles son las leyes espirituales, por favor. Hay leyes espirituales y si yo le dije a Jesucristo, no voy a empezar, por lo tanto la ley no la estoy violando, ¿verdad? Uh-huh. Porque te he dicho que no, ahora no. Pero una vez que ya dije que sí, aquí estoy en México. ¿Por qué? Porque dije que sí. Le dije, cuando vaya a tener 50 años, dale, que nos vamos. Yo he curado a mucha gente, rapidito, así. Ellos ni se creen que yo lo he curado, a mí no me importa. A mí me fascina hacerlo. Me tenéis que dar el permiso. El permiso de la fe, señores, el permiso de la fe. Otro dato de la Biblia. Yo hago las cosas. Para mí la Biblia es un pergamino que tiene todas esas cosas son como clave, ¿verdad? Si tú sabes las claves, puedes decodificar lo que te proponga. Porque la Biblia es la palabra del maestro. Y el maestro allí puso la clave, ¿verdad? Si tú coges la clave que hay en la Biblia, por ejemplo, el señor que hay en la Biblia que dice que es el que no camina, el paralítico. Sí. Ahí hay una joya Que lo hizo caminar. Que nadie sabe lo que significa eso. A ver. El paralítico somos nosotros.
paralizados, diciendo no podemos. Estamos paralizados. ¿Qué es lo que paraliza al mundo? El miedo. Era parálisis del miedo. Estamos paralizados, no caminamos. Jesucristo le dice, ¿quieres ser curado? Él le contesta, no tengo a nadie que me meta en la fuente. Eso es lo que se dice que se oye, ¿verdad? Ok, yo oigo que dice, no tengo dinero. No tengo dinero para caminar con mi proyecto. Él vuelve y le dice, yo te dije que si quiere hacerlo. Y él le dice, pero es que antes de que yo me meta, otros vienen primero que yo. Y el primero que se meta, ese es curado. Yo oigo que dice, yo estoy enfermo, me voy al médico. En el médico me dice, el médico es el otro. El médico me dice que tengo que hacer esto y eso y eso y eso. Y él le dice, no le des el poder al otro. El otro es el médico. ¿Verdad? Cuando él se va donde el médico le dice todas las cosas que tiene que hacer. El que se mete a la fuente primero es el médico. Es el médico el que se mete en la fuente. Él dice, no le des tu poder a otro. Señores, tú te curas. Tú te curas. Cuando le das el poder al médico para que te cure, ¿qué has hecho? Le diste el poder al médico. ¿Qué yo hago? Me meto primero yo a la fuente. Eso es lo que hay. Si tú vienes primero a mí, yo primero me meto a la fuente. Te curo primero, porque el primero que se meta, ese sí se cura. Hey. Eso es lo que significa el discernimiento. Discernir es entender la palabra parábola. Por eso la gente lee la Biblia y no sabe lo que lee. Es para que sepamos, es el maestro el que te está hablando. Y si yo te estoy hablando en inglés y tú no entiendes, ¿qué vas a entender? ¿No entiendes? Rojo, ¿qué es rojo? Red, ¿qué es eso? Hasta que no me lo diga en parábola, en español, no te voy a entender ni, ¿sabes? Eso es lo que pasa. Y la gente no se cura porque se va para el médico. Otro. Yo aprendí que el primero que se mete en la fuente es el que se cura. Pues me meto yo. Me llama mi tía, me dice, mi hijo tuvo un... ¿Convulsión? Sí, exacto. Es que no quería decir algo más grave. Y se ha ido a urgencia. Ellos se fueron para urgencia, pero yo me fui para donde ti, porque ya eso es lo que yo tengo que hacer. Ya me dice, dime qué vamos a hacer, porque lo que ha pasado aquí es grave. Porque tuvo que llamar a su cuñado para que lo lleve al médico porque no se podía poner al volante. Digo, bueno tía, usted ya vino primero donde mí. Vamos a curarlo. ¿Qué hago? Yo hago lo que tú me digas. Digo, ya tengo el permiso, porque sin permiso no se hace, esa es otra. Libre albedrío. Yo no te puedo curar si tú no me das permiso. Yo no puedo violar esa, la otra, una de ellas, la ley. Pero esa es sagrada. Yo no puedo pasar por encima de ti para curarte. Digo, tía, cuando usted viene a mí, usted me está dando el permiso. Me está diciendo, ayúdame. Y si tú me pides ayuda, yo te tengo que ayudar. Entonces, cuando ella viene, digo, ya usted me dio lo primero, ya yo tengo su permiso y nos metemos a la fuente primero y lo que diga el médico queda afuera. Se fueron al médico y ¿qué digo? Digo que está curado. Está curado ya. Está hecho. Y lo que nosotros hicimos ya no lo puede desbaratar nadie. Nosotros nos metemos primero a decir, a declarar. Está hecho. Él no le pasa nada. Se fue al médico. Es que curioso que mi tía es un poco como peliculera. Y me dice, estaba no sé qué. Las urgencias tardan muchísimo hasta que te atienden. Se tiraron allí toda la noche, le hicieron todo tipo de pruebas. No le encontraron nada.
Luego me dice, ¿será que se lo estaba inventando? Digo, tía, por favor. Ay, ¿no querías un milagro? Eso es lo que significa. O sea que tú sabes cómo realizar milagros. ¿Qué significa la palabra en sí milagro? Si Jesucristo es el que te enseña, te lo va a enseñar al lenguaje que tú entiendas. No puedes llamarlo de otra manera porque no vas a entender. Entonces te le hacen llamar milagro para que sea una cosa de lo que se vio. El milagro es que él estaba malo. Le dolía el pecho y cayó al suelo y le daban convulsiones. Tenía que aparecer algo, ¿verdad? Sí. Si quitamos eso y no aparece nada, el milagro está hecho. Eso es un milagro. ¿Por qué? Porque el médico no pudo probar lo que primero se dijo. Y a él no le quedó más remedio que levantarse y ponerse a caminar y decir entonces, y lo malo que yo estaba, ¿dónde quedó? No le encontraron nada. En el mismo momento. Todo esto son como explicado, le estaba contando a los chicos antes, que nosotros somos como un árbol dormido. ¿Ok? Y despertar e ir despertando ramas. Despertando ramas. Tú despiertas una rama, ya conoces esa, pero las otras siguen dormidas. Es el conocimiento. ¿Vale? Entonces, ya tú sabes esas cosas, tú puedes hacer cosas porque ya despertaste este conocimiento, pero no puedes hacer la otra, porque ese todavía sigue dormido. El hambre, cuando tú tienes hambre de saber, al que pide se le dará. ¿Eh? Si no hay hambre, no comes. ¿Sabes por qué? Porque yo soy la comida. Y la comida es la sabiduría. Con razón cuando hago podcast ni como. Claro. Tienes hambre de aprender. Y el hambre es la sabiduría. Necesita comer sabiduría porque esa es tu necesidad. Lo que Jesucristo da es sabiduría. Vamos a Jesucristo. Me enseña. Pasamos de que desperté del sueño de cuando tenía 3 años. Seguimos a la siguiente tanda, segunda tanda de... mi madre salió para España cuando yo tenía 13 años y yo me quedo con mi hermana mayor. Mi hermana mayor tenía un dolor de muela, me dice, cómprame un medicamento que me duele la muela. Yo era una niña de 13 años. Yo cogí el dinero, me fui a comprar la pastilla y cuando iba caminando había una piedra así en el suelo y yo nada más vi, eso está en mi imagen, la piedra esa, puse el pie, resbalé y me fui para atrás y me di aquí. Yo escuché el clac de que la cabeza se me abrió Oh. y ya no sentí nada. Pero de repente de ese clac pasé a verlo todo desde arriba. Y yo me veía abajo. Yo dije, oh, ¿cómo es que yo me estoy mirando? Y no como yo me estoy mirando, como yo veo todo. Podía ver todo. Todo lo que se proyectaba en ese espacio estaba al alcance de mi vista. Yo me veía a mí, incluso abajo. Otra vez a llorarme por muerta. Segunda parte de la muerta. Si es lo que te iba a decir. Sí, otra vez a llorarme por muerta. Yo escuchaba a mi hermana diciendo ahora, como yo llamo a mi madre a decirle que hace un mes que se fue y se me ha muerto uno de sus hijos. ¿Cómo yo cuento esto? Y yo decía, oye, y la otra, que me he muerto y todo, decía yo tan tranquila y tan relajada mirando la película. Ahí viene el espectador. Somos el espectador. Es que somos programa. Programa no solamente programado. Somos programa. Te dije lo de antes de la Lucy, de la película. Somos un ordenador. El ordenador salió de nosotros. Él salió de nosotros. Nosotros somos la pieza original.
¿sabes? Y todo lo que ese chisme hace, nosotros le doblamos. ¿Todo lo que qué? El chisme, el teléfono hace. Ah, ok. Nosotros somos, imagínate, pero no sabemos. Los árboles, las hojas dormidas que tenemos, son cosas que no sabemos. Pues me veo como el espectador. Veo a todo el mundo corriendo conmigo. Me colocan, me llevan dentro de la casa. La casa no tenía techo. Yo me veo que me colocan en la casa. Yo me veía de fuera, veía a todo el mundo. Veía a la gente que mencionaban. Como si fuera la película y enfocas a todos, a cada uno lo podía ver desde Ujú. en el estado donde estaba. Y no pasó mucho tiempo, pero sí pasó que yo me veía y yo decía, o sea, esa es mi... Pero también dije, no, creo que no me puedo ir de aquí. Si me voy, porque tenía plan de irme donde estaba mi madre. Si me voy, entonces, una señora dijo, vamos a despertarla con ajo. Yo volví al cuerpo porque el ajo olía mucho. A decir que no. Te lo prometo que mi mente decía, ajo, eso huele muy mal. Volví al cuerpo a decir, no me ponga eso. Ya me desperté dentro otra vez de mí y volví a ver todo desde abajo. No mola mucho verlo desde abajo, mola más verlo desde arriba. Esa es la segunda. La tercera, verme salir del cuerpo, eso fue flipante. Flipante, porque ahí no te ha dado ni un golpe, no te ha hecho... No, es flipante. Estoy en la cama y típico día. ¿Eso calor. cuándo fue? Después de eso, no llevan como 9 meses. ¿Hace cuánto de ahorita el tiempo? Del tiempo que me caí, O sea, si partimos de hoy, abril, ¿hace cuánto no, te tiempo? estoy hablando cuando era niña. Te estoy dando parte a parte. Ok. Porque te voy a llevar por los caminos hasta la ascensión. Ah. Ah, ah. Pues eso pasó como a los 9 meses más o menos. Ajá. Estoy en la cama, hace calor, digo, guau, qué calor. Esa es sencilla, pero bueno. Estoy en la cama y digo, parece que ya había entrado en el RAM. Tiempo de sueño, pero no me duermo. Pero ya estaba como colocada y el espíritu ya se quería salir. Te dije antes, el espíritu se va por delante. Cuando él tiene su interés, él se va. Y digo, me voy a levantar, a buscar agua o algo, porque tenía mucho calor, pero no tenía ganas. Me levanté. Y de repente yo me veo que me levanto y digo, oh. Eso me dio un pavor. Miedo no, pavor. Verte, salirte ahí, delante de ti, pararte dentro de ti. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Me estoy muriendo. O algo. ¡Ay, mis hijos! Ay, no tenía hija, era cuando No, era no, sí, pequeña. es que no, Pero ahorita yo decía, si me fui, me fui. quiero decir por qué dije ay, mis hijos, no porque van a decir, oye, no estás poniendo atención. Descubrí con un invitado Ujú, que cuando te desprendes del cuerpo, ujú. lo primero que dice cuando uno se muere es, ay, mis hijos, cuando tienes hijos. Por eso, la Llorona aparece en todos lados. Yo la he escuchado en esos tiempos. Porque la Llorona es toda la gente que se muere y está perdida. Porque lo primero que dice, y lo dijo Dan Santos en un episodio, se desprende, como tú estás diciendo, y dice, ay, mis hijos. That's why. Ok, es real. En esos tiempos yo decía, ¿cómo esto ha sucedido aquí? El cuento de la Llorona, que la escuché. Yo no podía creer que yo escuchaba eso en República Dominicana, Sí, es mundial porque en todos lados pasa lo por lo mismo. que dices. Ok, me veo que me salgo
Y claro, yo no tengo una mente inteligente para no hacer nada. Dije, yo dije que me iba a levantar, ahora me digo, me voy a acostar. Venga para adentro. Ta, 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 ta. Digo, madre mía, ahí viene. Yo como el avión. ¡Ah! Viene. Y volví dentro de mí. Me empecé a cuestionarme, digo, esto me lo habré inventado, ¿qué pasó? Me dormí, no me di cuenta, y me hice todas clases de preguntas. Volví, me pasó. Como para que diga, ¿ha sido real? Me pasó. A esta vez dije, me iba a dar la vuelta y me di la vuelta. Dije, no te duermas, que te va. Entonces, ahí viene y ahí me doy cuenta de que el espíritu no necesariamente se va del cuerpo cuando muere. Que creíamos que eso pasaba. No, el espíritu se sale del cuerpo. Él puede hacerlo por su... ¿tal? Y deja su cuerpo y él vuelve y retoma su cuerpo. Nada, ya dije, no me duermo, ni pienso, ni nada. Me quedé como suspendida esperando que se acabara la noche, todo el día ahí prohibiéndome pensar, porque cada vez que pensaba algo, me ponía en marcha. Se lo conté a mi hermana, lloraba yo como loca, decía, yo no sé si es que me estoy muriendo, no sé qué, porque estaba una niña, todavía no sabía. Por eso te decía, ¿cómo eso viene así? Desde el principio de los tiempos ya uno viene, ¿sabes? Con esas cosas despertándose dentro de uno. Lo que pasa es que volvemos al tema, no lo callan y uno siente vergüenza. ¿Y cómo yo le voy a contar a la gente? Y a mí me pasaban cosas con mi amiga de la infancia. Yo le decía, ¿quieres ver cómo se mueve eso? Se mueve, mira. Y se movía y esta salía corriendo. Y digo, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué? Sí, sí. Acabamos esa parte. Ya no me dejé tal que talalala. Y luego pasó en Dominicana. Te estoy haciendo lo cuento de la infancia. Dominicana. Un día nos fuimos ya era más tiempo, cuando yo tenía como 18 años, ya podía ir a la discoteca porque ya mi padre no podía decir que no. 18 años que mi padre no me dejaba. Y me dolía la tripa. ¿Cómo se dice aquí la tripa? Bueno, la ¿Tripa? barriga. Me dolía la tripa. Le digo, oye, chicas, que me duele la tripa. ¿Me pueden acompañar a casa? Que acabamos de llegar, como que te duele la tripa, ¿dónde va? No sé qué. Digo, ay, es que me duele mucho la tripa. Me quiero ir. No me inventé, no. Digo, mira, si ustedes se quieren quedar, se quedan, yo me voy. Porque no había plan de que la fiesta estaba buena, acabamos de llegar, te duele la tripa. Siéntate, dice, si te vayas a acotar a la casa, siéntate. Ahí ya está. Digo, no estoy de ánimo para estar aquí. Me fui. Estoy hablando de hace casi 30 años. Se fue la luz. Se fue la luz. No había luz en aquello tiempo. Y resulta que se fue la luz y yo iba en medio de la oscuridad. Iba en el medio de la oscuridad y los típicos comentarios. Que sale Fefita, que sale La Llorona, y que sale no sé quién, y que sale no sé qué. Pero yo voy con mi dolor de tripa. Y que en la casa de no sé quién que apareció un muerto y que no sé qué, todos esos cuentos te lo meten en la cabeza. Digo yo, madre mía, yo voy a pasar por la casa de los cuentos. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Iba con un miedo gordo. Pero nada, me duele la tripa, yo me fui y me voy. Cuando yo digo me voy, me voy. Me fui. Cuando llegué a la casa esa, hay un perro y hay una luz, como un foco, como la película, que ponen un foco mirando así y debajo de ese foco, pues ahí estaba un perro, debajo de esa luz. No había luz, todo estaba oscuro y había esa luz con ese perro enfocado. Del cielo a la tierra. Y yo dije, lo que iba a salir ya me salió. Ya me salió porque yo iba pensando en los comentarios. Y yo dije, ya,
Yo lo alcancé a ver de lejos, digo yo, ¿para dónde voy a correr yo si ese perro corre más que yo? Así es. Ya me morí aquí, ya me llegó mi día, ¿qué hago yo? No sé qué. Me hice todas mis películas. Según voy llegando a donde está el perro, yo lo voy escuchando. Me dice, no temas, vine a acompañarte. Y se me fue como desbloqueando el miedo. Se me fue desbloqueando y se me fue cayendo. Y ya yo me sentía que iba en el aire, pero sin miedo. Pero yo escucho al perro en mi mente. No, bla, 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 no, en mi mente. Vine a acompañarte. Sígueme. Se da la vuelta el perro, un perro blanco, grande. Perro blanco grande, que no había perro blanco grande. Porque al otro día fui a buscar perro blanco grande y no había. No existía ese perro. Se pone en marcha y me hace que le siga. Me hace con la cabeza así, sígueme. Y él va delante de mí. Y mirando para todos los lados, caminando despacio. Y yo voy detrás de él. Ya como hipnotizada. Yo voy detrás de él caminando, ta, 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 y yo voy como hipnotizada detrás del perro. El perro mira de vez en cuando como para asegurarse que estoy ahí. Pero él va adelante. Como, como a 10 casas, más o menos, estaba mi casa. 10, 12 casas por lo menos. No sé, no me acuerdo bien porque hace mucho tiempo, pero él llega y se para delante de la puerta de mi casa. Otra cosa rara, ¿cómo sabe dónde vivo? Se para en la misma postura que le encontré y me dice, entra. Digo, madre mía, madre mía. Esto me lo cuentan y yo no me lo creo, me decía yo. Vale, pero como ya no tenía miedo, le dije, pues nada, le agradezco, muchas gracias. De verdad, yo seguro que tiene que ser un ángel o algo así, pero lo que yo acabo de ver ahora mismo es real. No estaba dormida, no era... No, eso era real. En esto, el perro me dice que entre a la casa. Como hasta que no te deje segura, no me voy. Yo entro a casa, miro por la ventana y yo veo que se vuelve de donde veníamos. Se volvió y se volvió a ir. Yo me quedo, madre mía, qué historia lo que me ha pasado. Nada, yo estaba deseando que amanezca para ir a buscar ese perro, para yo ir a confirmar que existía ese perro, que fue una casualidad, para yo decirme a mí misma, no, esto no, 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 eso es un perro que había ahí, que no sé qué, que no, no, no. Yo me fui, investigué todo el barrio, le digo, oye, ¿tú sabes de un perro blanco, tal? ¿Perro blanco por aquí? No, ese perro blanco. Después de los Sí, perros. sí, sí. Sí, pero así y tal. No, no, no. Aquí no hay ese perro. Pero aquí y por allá. No, no, ese perro no existe. ¿Qué ha pasado aquí? No, es que yo vi un perro blanco por aquí anoche. Perro blanco. Había un perro blanco, pero hace como 2 años murió. Pero tampoco era tan grande así como tú dices. Eh, ya, ya. Dios me mandó Te digo a algo. cuidar. Justamente en ese episodio que se está estrenando ahorita, donde hicimos el primer documental, que lo pueden ver, donde ella fue contactada igual por Urmas y por diferentes eventos, aparecieron unos perros blancos. ¿Te los quieres que te los enseñe y me dices si son parecidos? Ok, estaría bien. Pero yo te digo que hay un poco de mí en cada historia. Sí, Te no, lo no, he no, es dicho que yo. todo esto está ligado, es impresionante, esto no... Y eran aquí tres, y desaparecieron después, aparecieron un día. Míralo. Blanco, impresionante. Sí, sí. Y ahí está esto documentado. En ese lugar hubo orbes. No, 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 vayan a verlo. Continuamos. Y eso fue tu infancia. En mi A infancia. eso le pudiéramos llamar que es una confirmación. De, yo para mí es como los pasos. Ajá. Los pasos, uno detrás del otro, luego el otro, luego el otro, luego el otro, porque ha venido todo eso desde allá hasta
al día de hoy, que ya ve, que se siguen cumpliendo cosas en mi vida proyectada antes, ocurriendo después y todas esas cosas que me pasan a mí que ya digo, bueno, ok. Para ese tiempo yo decía, como que se congelaba el tiempo. Y yo veía que los chicos aparecían con la pizza, que esta chica volvía con el chico. Y yo le decía a mi amiga, ven que te voy a decir antes de que ocurra lo que va a pasar. Y yo le decía, entraron los chicos con la pizza, la van a poner en la mesa. Luego llega la niña, va a decir no sé qué cosa. Todas esas cosas me ocurrían en esos tiempos desde ya. Y le decía, mira, va a pasar, como que se descongelaba el tiempo y ocurría así. Aquello. Yo le decía, mira. Y va a decir esto, y va a decir. Y la otra decía, me da miedo, tú me da miedo. Entonces tú viste esta entrevista. Sí. ¿Y qué pudiste recopilar de esta entrevista? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo era? ¿Qué va a pasar? Esto es nuevo. Esto es nuevo porque tú me contabas, hace 7 meses. Tú me contabas, había otra persona, que era la que yo te decía, lo del alma, que no conectaba con el alma. Hay un mediador espiritual entre tú y yo. Hay un mediador. Porque ya te digo, fue como al principio de los tiempos, cuando tú empezaste, tú buscabas gente con la que conectar. ¿Te acuerdas que me dijiste cómo llegaste a tal? Allí se comentan cosas de mí que yo misma aquí no sé nada. ¿Te has escuchado, Nata? Tú buscabas. Y ella dijo, te voy a juntar con él porque ustedes se tienen que conocer. Porque te quiere mucho ese alma a ti. Y ya ellos vienen y me dicen que allí me conocen a mí. Entonces lo que ellos hacen es como que le dan a cada uno lo que se merece. Como que tú tenías un laxo, ella me dijo que te quería muchísimo y que te duele muchísimo y que sigue contigo, que te protege, que está contigo y que siente todas las cosas que tú sientes y que le importa mucho ayudarte para que tú puedas hacer las cosas que quieres y necesita que te relaje, no le gusta que te ponga nervioso porque también se pone nervioso porque quiere ayudarte. Él tiene un lazo muy cercano a mí, dices. Ujú. El alma. O sea, te protege mucho, te cuida mucho y te quiere ayudar mucho. ¿Quieres que... ¿Tú sabes cómo es físicamente más o menos? Para decirte, yo no le he dicho absolutamente nada para yo contarte algo sobre esa persona. Cuando se canalizan mucho, cuando te acuerdas que te dije, te voy a olvidar todo Ok. y te voy a dar el dato. Pero lo que se siente sí lo puedo leer exactamente porque es lo que se siente. Yo siento lo que se siente. Al nacer, yo soy cuate. Mi cuate falleció a los días de nacido. Y siempre he tenido un lazo muy cercano a él. Y siempre ha sido como mi conversación, mi apoyo, Tu alma, mi alma. tu alma Y, conectada. y mi alma conectada. Y en constelaciones, en eventos, siempre se hace presente. Y, y pues si es él, no manches. Y puedes conectar con él, dile que lo amo y Yo que... sé que jugaba contigo, pues yo te veo jugando. O sea, cuando tú jugabas de pequeño, yo te veo sentado jugando, como haciendo cosas en el suelo. Y yo te veo y él está delante de ti. Esa imagen sí me enseñó. Tu niño, niña. Y él siempre como quiere protegerte el alma, quiere protegerte, como cuidarte para que como te vea como indefenso. Él me ve como indefenso. Y esa necesidad de protegerte ahí está. Es una protección. Y yo te veo a ti solo jugando y él está parado delante de ti, mirando lo que tú haces. Y tú hacías rayas como escribiendo en el suelo o dibujando, haciendo números, no sé. Yo sé que te veo en el suelo haciendo cosas emocionado y él está ahí delante de ti como que si tú se lo contaras.
Como que si tú hablaras con él creyendo que él está ahí, pero no lo ves. Pero sí está. Sí, ya he contado algunas anécdotas que... Yo no he visto nada de eso. No tengo ni idea de eso. Yo estoy ahí ahora mismo, No, tú mirando. ahorita estás en un nivel de honestidad alto y lo entiendo y lo percibo y lo están percibiendo los platicadores. Esto, la energía se siente. Y tengo un auguro a este episodio magnánimo, tanto así que lo voy a traducir en inglés para que gente, si le Otro llegan, tipo de gente también lo puedan. para que en Ujú. América y en Inglaterra, ahí estoy canalizando, gente de Kobe Bryant o les pueda llegar este mensaje. Y si nos vamos más adelante de la historia, a tu adolescencia, para ir, porque me dices que esto es lo más light, No, eso es lo más light de lo más allá. suave, Ajá. cómo siguieron las confirmaciones, los eventos. Ok, venimos a España. Ya yo llego a España, dejo las primeras partes en Dominicana. Me vengo a España. Cuando empezamos en España, llega la pantalla, que yo ahora la he dominado la pantalla, Ujú, que se abre una pantalla en el cielo, ujú. una pantalla de cine. Como ahora creo que hacemos película y ahí estaba la pantalla del cine, pues se abre la pantalla, se salen las nubes, empiezan las nubes y me dice, mira al cielo. Miro al cielo y me dice, eso va a ocurrir en tu casa. Un evento fuerte. Inga tu mecha. Va a morir tu mamá. Tu madre va a morir. No joda. Digo, sí, quiero que entiendas esto que te voy a decir porque quiero que lo sepa. Dios se la va a llevar. No va a ser casualidad ni cosas de esas que ustedes se cuentan, porque a mí me hablan así, que nosotros no contamos cosas. Dios se la va a llevar, ella está cumplida, se va. Va a morir. ¿Cómo que va a morir? ¿Qué me está contando? Le cuento, porque ya yo te he dicho cómo yo hablo. ¿Qué me está contando? Sí. Está cumplida. Dios se la lleva. Esta vez es por causa de Dios. Tiene que saber que hay dos tipos de muerte. Ustedes se matan. Ustedes tienen libre albedrío. Que ustedes no sepan es otra cosa, pero ustedes se matan. Pero a ella no la va a matar nadie, ella la va a matar Dios, que se le acabó su tiempo. Y se va. ¿Cuál eliges? No, no había elección. Cuando Dios es que determina, no hay elección. Es lo que me estaban explicando, que no me podían ayudar en este caso. ¿Te acuerdas que me dicen, te podemos ayudar, pero en este caso no había trato? No me podían ayudar. Yo me despierto y esta es mi tía, no es mi madre, pero el sentimiento, te dije, esto se conecta en el sentimiento. Allí se no elige por el sentimiento, por dentro, no por lo que fuera. Era mi madre, mi tía. Era mi madre. Yo decía que yo tenía 3 mamás. Así me hizo. Exactamente así. Cuando fui, la única vez que tuve el coraje de poder ir al cementerio, me hizo eso que hizo. Ahora ahí. En una misma botella de agua. Te lo juro que No sí. manches. Sí. Sí se escuchó fácil eso. ¿Eh? Qué ¿El que me loco. lo hizo? A ella le gustaba mucho echar agua y hielo en un chisme de esto y moverlo. Le encantaba. Y cuando fui yo le llevé y lo movió. Ah, primera fuerte. Yo salgo de ahí y le digo, ¿qué me he soñado tal cosa? Digo, ¿qué me he soñado? Eso no es un sueño. Un sueño es un sueño, eso no fue un sueño. Ella no creía en nada de eso. Ella, me he soñado tal cosa. ¿Quiere que vayamos donde una mujer y que nos echen las cartas? Me dice ella. Digo, no es broma. Es real.
Dice, por eso, y te quita tu miedo. Eso que tú como no comes bien, tienes hambre. Te has acostado con hambre, me dice. Digo que no es de hambre de nada, que me lo han dicho, me lo han contado. Y dice que va a pasar y toda esa vaina. Tú no te preocupes, que eso no va a pasar nada. 21 días. 21 días. Como a los 19 días me dijeron, confirmación. Volvió y se repitió. Confirmación, 2 veces son confirmación. Te digo, primero vamos en el espíritu y luego va el cuerpo. Confirmación. Yo buscaba como que no dejar como que nada se mueva, que controlarlo todo, todo. No quería que nadie salga de ninguna parte, que nadie haga, yo qué sé. Pero me estaba volviendo un poco... controlarlo todo, no podía controlar nada. Volvían y me presentaron. Me dice, se acabó el tiempo. Vuelven y abren la pantalla. Me dice, mira al cielo. Se acabó el tiempo. Me mostraron toda la película que se iba a vivir en el momento. Todo lo vi. Vi donde estaba mi abuelo debajo, en la tumba, y ella de arriba. El color azul y la otra rosa. Vi las flores, la corona amarilla con quien la llevaba la llevó. Vi todo, todo tal cual. Estábamos todos ahí llorando. Y yo decía, pero es que mi madre, ¿por qué se va a morir? Dice, porque ustedes no saben que a ustedes le dan un tiempo. Ustedes tienen un tiempo. Ustedes vinieron a hacer cosas en un tiempo. Y en ese tiempo, si ustedes no hacen las cosas que están mandados a hacer, el tiempo se le acaba. No entiendo nada, decía yo. Yo no entiendo nada. Dice, sí. Ella tenía que haber hecho unas cosas que no hizo. Y se le acabó su tiempo. Y por eso Dios la mandó a buscar. Ese día estábamos, cuando se cumplió, estábamos cenando juntas, porque era a mi amiga, mi mamá, a mí todo. Y cuando estábamos cenando juntas, nos despedimos, yo me fui para casa, ya yo vivía con mi marido, y me fui para casa y a la 1 de la noche, salió desde las 12 a la 1 de la noche, me llama por teléfono. Yo veo el nombre, me dice María, llama. Cuando lo cogí, cerró, le di a rellamada, que antes se usaba darle a la misma llamada para atrás, le daba. Y le digo, ¿qué pasa? Me dice, ¿qué pasa de qué? Digo, ¿me ha llamado? Me dice, no, no te he llamado. Digo, sí me ha llamado porque usted me acaba de decir una llamada del espíritu. Se estaba yendo y se despidió. Me llamó el espíritu. Dice, no, mi niña, yo no te he llamado. Ay, te asustaba. Ay, hombre, duerme tranquila, que no pasa nada. Lo último que escuché. Al otro día, se acabó. Eso fue para mí. Bueno, pasó, lo viví, perdí del dolor, porque borra cosas que no quieres recordar, él se encarga de pasar cinta en blanco. Lo pasé muy mal, me metí en una depresión gorda. ¿Ahí en qué nivel estamos? Ya es pasándolo light, ya empieza lo... Empezando el otro mundo. Aún falta más. Este episodio va a durar un buen tiempo. No, Que valga pero la pena el vuelo, ¿va? yo te lo dije, digo, no crea, yo soy una historia larga y... O lo acabamos y después la esperamos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, en el estreno, deja viajo cuánticamente. No. Vamos a seguir. Un poquito Pero más. por favor suscríbanse porque tenemos una meta grande este año, ¿eh? Que es llegar al 1,000,000 de suscriptores. Ha habido videntes que dicen que 3 millones, pero vamos por la primera meta, 1,000,000. Y es trabajo duro, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a lograr con su apoyo. Gracias. Volvemos. Ocurrió todo tal cual. Pasó todo tal cual. Vi todo, vi dónde estaba enterrada mi abuelo, su color, hasta los colores estaban allí. Todo ocurrió tal cual. Pasó todo eso. Y se quedó como en que ocurre 2 veces.
de dos maneras. En esta no te vamos a poder ayudar. Para la segunda, ahí sí, me duermen. Yo estoy recotada en la cama. Para la segunda, ya, siguiente nivel. Me duermen y yo estoy media dormida, no dormida, y veo un señor que entra por la puerta donde yo estoy. Y ya no me puedo mover. Este señor viene y se asoma y se sienta al lado de mi cama y me dice, Dios mandó a prepararte porque te van a pasar cosas y tiene que prepararte para que no te pase, porque sola no vas a poder. ¿Ok? Me dijo, yo soy Ogún Balenyo. Yo soy un alto grado en el cielo. Dios, ¿ustedes creen que el otro puede tener todas las cosas que él pueda y Dios no tiene a nadie? Dios tiene enviados y él me envió para que te preparara, para que pueda ayudar, combatir y te vamos a preparar para que tú puedas hacer cosas que tú hasta ahora no puedes. Y te vamos a preparar. Vamos a traer a todo lo que haga falta para que tú puedas evitar que pasen cosas. Entonces, enseguida me llegó el pensamiento de que la otra vez no me ayudaron y pasó. Y en aquella vez me dijeron, esta vez no te podemos ayudar. Entonces me contaron que iba a pasar otra vez algo, pero que esta vez sí me iban a preparar para ayudarme a que no pasara. Y de repente se empezó la casa a llenar de seres. Oscuros. No, porque son para ayudarte. Ok. Si te van a ayudar, van a venir los blancos. Para prepararte. Empezaron a llegar los seres que te iban a preparar. Porque eso lo que hay es, si tú necesitas un médico, en el cielo te mandan médicos para la tierra. Para que si tienen un tema médico, puedas con ellos curar. Estos te lo mandan. Dependiendo de los casos que vayas a tener, te mandan un médico. Si tienes una hechicería, te mandan uno que quita hechizo. Okay. Si tiene demonio, te mandan a uno que quita demonio. Todas esas cosas empezaron a llegar, pero todos los días. Se me llenaba la casa de gente, como magia, diciendo que querían que yo le ayudara. ¿De dónde salió toda esa gente? Pólvora empezó a caminar. Pues aquí es donde me meto, al mundo de donde están la gente enganchada con los programas de demonios, y me toca pelear con los demonios. Ay, carajo. Ahí está lo bueno. En esta una de ellas, una de las más buenas, hay una señora que dice que ya se la llevaron para el otro lado, la mujer se está muriendo en la vida real. Y me dicen, tiene que ayudarla porque no va a volver para acá. De esa no sale, el médico ya la dio, que se moría, que ya se acabó. Tú puedes ayudarla. Digo, yo en esas cosas que se comentan, yo no me quiero meter porque ha sido que la han cedido al otro lado. En este cuento yo tengo que ir al otro lado a buscarla. Bueno, me fui para el otro lado. La busqué, me la llevé. Me salieron los demonios. Me rodearon los demonios. Pero ya yo estaba lista. De una. Mataba a todo. Por la mitad lo cortaba, de una. Sin miedo, sin problema, de una. Me lo llevaba. Pero no se quedó con que me quite de los demonios.
Al día siguiente fue el papá de los demonios. O sea, hay niveles. Claro. Porque la gente se mete en ellos. Se mete la gente en sus cosas. Sí. Y me dicen, no puede ir si no está preparado, no vaya a enfrentar esas cosas porque una película, en la película te mueres, porque ya te dije, ustedes se matan, ustedes se mueren en su película, en su imaginación, esas cosas te pasan y te pasan. Porque la imaginación es la realidad. ¿Ah? Es verdad. En la imaginación es la realidad y si en la imaginación pasa, en la realidad pasa. Me voy. Al día siguiente me estoy soñando que vienen unas mujeres y me tapan la cabeza. Me tapan la cabeza y me dicen, tápale que no vea para dónde va. Porque ella allí no puede volver sola. Y la vamos a llevar. Las leyes espirituales. Hay leyes espirituales. Y yo violé una. Ya era ajena, ya no era mía, ya no era. Le pertenecía a quien la tenía, supuestamente. Pues cuando yo vi la persona, tal cual era la persona, yo me aseguré de que la persona que yo estaba mirando era la persona. Sí. La saqué de donde estaba metida, la saqué, la levanté, le dije, ya he hecho mi trabajo, me voy. Luego salieron los demonios y al día siguiente volví y me soñé que me llevaron. Me taparon la cabeza y me llevaron a presentarme al jeque. Y yo hice una reunión con el señor este. Él se presenta delante de mí, a mí me sientan delante de él. Él se tiene que presentar. Una de las leyes dice que él se tiene que presentar. No te puede engañar tú no sabiendo que estás hablando con él. Tiene que decir su nombre. De ahí para allá, tú eres que sabes. Pero es una de las cosas que tiene que hacer, presentarse. Es legal. Para que sea legal, tiene que decir su ¿Y nombre. quién era? Me llama Lucifer, Satanás, el demonio, como me quiera llamar tú. Dijo. Dice, usted se me pasó a mi terreno y cogió algo que yo tenía. Usted no puede hacer eso. Eso es mío. El que me lo dio era el dueño. Y usted no puede ir a mi casa a buscar esas cosas. No podía pasarme para allá, para su sitio, donde él tiene su reclutamiento. Yo no podía ir allí a cogerle sus cosas. Porque él me dijo, tú sabes que hay leyes. Tú violaste la ley, fuiste a mi terreno, sacaste algo que a mí me pertenecía, que el que me lo dio era el dueño. Tú no eres dueña de eso. Eso es mío. Le digo, si yo lo pude coger fue porque yo podía. Tú sabes que también hay leyes. Si yo te lo quito es porque no era tuyo. Si es tuyo, yo no te lo puedo quitar. Esté en tu casa, esté donde sea, pero si yo te lo pude quitar fue porque se podía quitar. Se hago. Dice, ¿qué quiere que pase? Digo, yo no quiero que pase nada. Dice, pero va a pasar algo. En lo que se mete uno por hacer el bien. ¿Sabes? Y la gente luego te acusa llamándote bruja. Ego. Tenebris. Ojalá mi compa Orgen vea este episodio. Entonces, me quedó claro que ahí en ese mundo existe este terreno. A Chaitán. Está ahí, en ese terreno. ¿Sabes? Que vive como la realidad. Pero ¿qué ocurre en este plano? Se ve como que sí, aquí ocurre, sí, pero se crea. Y se creó. Y estaba sucediendo. Al otro día la señora empezó a caminar tranquilamente y ole, sigue por ahí. Cuando ya la habían desahuciado. Pero me tocó enfrentar a este señor y su entrevista.
tuvimos mucha conversación de amenaza, muchas amenazas. Me dijo, no, usted no puede hacer eso. Lo que yo tengo, usted no puede entrar en mi terreno a cogerlo. Yo le dije, bueno, yo entré. No toca, dice. Bueno, vamos a dejar la cosa clara. Vamos a decir que usted no sabía dónde se metió y se metió. Y usted no se va a volver a meter ahí. Tenía todo un ejército detrás de él. Y ellos hacían como que querían pasarse como a meterme mano, como dicen por allá. Y él le hacía así. Que no, que pare. Entonces, me amenazó, me dijo, no quiera perder lo tuyo, porque ha violado una ley y las leyes no se violan. Entonces yo le dije que esta persona también me correspondía en el lazo. Yo tenía lazo con esa persona y esa persona yo la podía representar. Y si esa persona yo la puedo representar, si yo se lo quité, yo gané el juicio. Usted sabe con quién se ha metido. Un señor normal. Muy limpio, bien vestido, muy normal. O sea, yo hacía como un escáner para encontrar un demonio y ahí no había un demonio. Era un señor normal, muy decente, muy culto, muy tal, pero con su palabrita de... Pero vinieron los míos. Me dijeron, tú tampoco estás sola. Nosotros estamos aquí contigo. Nosotros sabíamos que tú no ibas a poder hacer estas cosas sola y nosotros dijimos que íbamos a venir contigo a ayudarte. Porque esto es lo que hay en este mundo. Todas estas cosas. Y estas cosas pasan aquí y se manifiestan allá. Y la gente se mete en estas cosas sin saber dónde se están metiendo. Y luego hay que ir a ayudarlo, pero luego no son muy agradecidos. Pero estas cosas pasan. Y sabíamos que si tú te pones a ayudarlo a ellos, te van a causar problema entonces a ti. Porque ahora él vino a por mí. Y estas cosas pasan así. Bueno, cuando los míos me dijeron, dile que aquí habemos 21. 21 son los 12, al revés, en el mundo espiritual. Los 12, que son los 21. ¿Vale? Eso es como los 12 discípulos. Son como los 12 instructores, los que están preparados. Sí, es el triángulo, porque 2 más 1 es 3. Ok. Entonces, ellos empezaron a decir, ella no está sola, estamos aquí nosotros. Y si ella te lo pudo quitar, como ella dice, tú jugaste sucio. Porque esas cosas que tú haces, tú tienes que saber que tú engañas a la gente. Yo no he engañado a nadie, porque si, por ejemplo, yo hago un trato contigo, tú me tienes que pagar. Él le dice. Y es lo que han hecho, pagarme. Y bueno, llegamos a ese, pasamos, nos pusimos de acuerdo que no íbamos a respetar de acuerdo a cómo cada uno juegue, ¿sabes? Si yo hago mi cosa legal, tú no tienes que meterte conmigo. Pero si él cogía legal, yo no me podía meter con él. Más cuando no fue ellos mismos que vinieron a decirme, a darme el permiso. Fueron personas ajenas. Yo no tenía un permiso directo. Solo que esta señora tenía su mamá había muerto y yo hice el trato con la mamá. Muerta. O sea que si se trabaja con oscuridad, con santería, con todo eso, hay precios a pagar. Si tú no estás preparado, si no te preparan para, como me dijeron, te vamos a preparar porque sí que claro, te van a meter mano. ¿Y cómo terminaste esa contienda, si le llamáramos así? Bueno, nos pusimos de acuerdo en que yo no me iba a volver a meter en violarle sus leyes. Yo me iba a dedicar a lo que, por ejemplo, yo no iba a meterme
en su casa, pero en el terreno neutral sí podíamos combatir aquí afuera. Ok, No dentro, porque una vez que ya está dentro, lo que me decía era, ya está dentro, ya es mío. ok. Fuera podemos pelear, no importa, ¿verdad? Pero dentro no, porque si lo que está en tu casa es tuyo, pero lo que está en la calle es de todo el mundo. ¿Y ahí cuántos años tenías? Ahí ya tenía 3. 33. Yes. La edad del renacimiento. Sí. Mis platicadores, hemos llegado al final de la primera parte. Acaban de llegar las pipches. Vamos a cenar porque ellas vienen de un vuelo como de 24 horas porque Sí, de Inglaterra, sí. España, España, México. Son las 10:18 aquí en Ciudad de México. Vamos a cenar. Ya. Normalmente saben que los episodios los hago 1 hora y media para no cansar al invitado. Pero esta vez, como es una historia impactante y voló desde muy lejos, vamos a cenar pipches y vamos a volver. Ustedes lo van a poder ver en menos de... Así, mira. Nomás voy a tronar los dedos y vamos a volver. No, espérame. Al ayudarte. Espérame. Suscríbanse, pues. Ah, sí. ¡Listo! Siendo las 11:05 p.m., hemos vuelto para continuar esta magnífica historia. Gracias por suscribirse. Y después de los 33, ¿qué pasó? Bueno, como no fue para la primera parte que me habían preparado, esa aún todavía no había ocurrido. O sea, no te habían preparado para eso. Una vez que te preparan, ya tú puedes hacer cualquier cosa. ¿Ok? Ya está preparado, ya puedes ir a la guerra, ya no te mata nadie. Tú puedes empezar, ¿sabes? Con tus poderes. Ya puedes coger temas y, bueno, cuando tienes agregado esos varios dones que te dan, porque esos dones son como cuando te digo que vinieron los 21, 2 más 3 son 1. Esos 21 se convierten en doctores, canalizadores, todo tipo de cosas que me podía, o sea, tú vienes con un tema, yo tengo uno para solucionar ese. Tú tienes un tema, yo tengo uno para solucionar ese. Era uno para cada situación. Una vez, porque es importante comentarlo, Sí, ¿no? justo antes de que me pasara algo así fuerte y una integración también de dones, como tú dices, estaba en un viaje y soñé que me mordieron la mano izquierda, una serpiente. Al otro día, unos hombres en caballos me empezaron a hacer cosas en el cuerpo. Muchas cosas. Desde ahí mi vida cambió por completo. ¿Te prepararon? Sí, eso fue reciente. Fue como 6 meses antes de... No. Sí, como 6, 7 meses antes de iniciar el podcast. Pues esos son lo que te mandan. Los caballos son los viajes en el tiempo, Wow. los movimientos de las cosas. Los viajes en el tiempo se presentan los caballos. Venimos de la antigüedad donde no se usaban coches y esas cosas. Entonces el caballo era la manera de moverse. Entonces ellos vienen de su tiempo a... Claro. Ahí Gracias. cuando me hacen los sueños digo movimiento, pues coche, caballo, todo lo que se mueva es el tiempo. Que uno no ve que se mueve, pero ahí va. Entonces empezó a venir todo tipo de gente con todo tipo de problemas, buscando soluciones. Uno de los que me llegan es un chico que lo habían detenido preso en Estados Unidos. Y me dice, ¿tú crees que me puede ayudar a que, mira, yo estoy embarazada, porque te chantajean? Yo estoy embarazada, mi marido se fue a Estados Unidos, ¿y qué te crees? Le cogieron preso allí. ¿Tú crees que me puede ayudar a que le liberen? Bueno, si me metí como médico, no puedo rechazar enfermo, venga. Lo hago, digo, dame los datos de todo, porque no voy a ir buscando sin saber para dónde voy. Dame datos. Me dan los datos, nombre y apellido, cárcel y toda esa cosa. Cuando llego, veo que es la cárcel de Estados Unidos, la veo y digo, es aquí. Cuando digo, uy, eso allá adentro tiene que haber de todo tipo de cosas, ya estoy yo con mi requisito. Hey.
Me cogen dos por aquí y me dicen, no fue a eso que viniste, camina, vamos. Y me llevan en volanda, uno por aquí, el otro por aquí, y me llevan para que haga lo que fui a hacer. Encuentro al tipo, no otro que se parecía, el tipo, y le digo, ¿tú eres fulano de tal? Me dice, sí. Digo, bueno, vine a buscarte. Que sepa que a mí estas cosas no me gustan. Porque yo gente que ande por estos sitios no me van. ¿Vale? Pero vine a buscarte. Mira, estos dos señores que están aquí son mis ayudantes. Ayudante, llévame porque yo estaba renegando. Cárcel, bandido, no quiero nada con eso. Vale. Dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Nada. Darte cuenta de que vine a ayudarte y ya te sacan de aquí. Pero eso sí, no la vuelvo a hacer. Que yo no vuelvo a buscarte. Porque esto es una oportunidad que te van a dar, no es para que tú la cojas de sinvergüenza y la estés liando cada vez que quieras. Ah, ok, muchas gracias, que no sé qué. Me fui. Al otro día, llama a la mujer a su casa y le coge el teléfono. Le dice, no sé qué pasó, pero me liberaron. Dijo, oh. Ella me llama, no se lo podía creer. Ni yo. Porque fue todo así irreal. O sea, pasando y pasando. No me lo podía creer, la chica no se lo podía creer, pero él dice que no sabe qué pasó, simplemente escuchó su nombre y fuera, en Estados Unidos, por cosas que no lo dejan salir a la gente. Bueno, vale, funciona, vamos, fue ta. Una de las que me llegan, que fue una de las más cabronas. Yo estoy consultando a una chica, la tengo delante de mí, y me dice, ¿tú crees que me puede ayudar? Digo, vamos a verlo. La veo y digo, ¿está buscando a tu marido? Me dice, ¿cómo tú sabes eso? Me dice, ¿está muerto? Le digo, no. ¿Dónde está? Veo al marido casándose con otra. Le digo, y te lo tengo que decir. Le digo, no está muerto. ¿Dónde está? No me digas que lo encontraron. Yo lo estaba mirando. Casándose con otra. Y ella muy preocupada pensando que el hombre estaba muerto. Y todo. Le digo, pues, está en su casa. ¿Cómo que en su casa? Y digo, sí, está en su casa. Y no está muerto, no. Pero lleva como una semana que no aparece y no sabe nada de él. Me dice, ¿tú puedes hacer que me llame? Le digo, sí. ¿Segura? Yo era Dios totalmente creído con todos los poderes puestos. ¡Ring! No. Esa mujer estaba que no se lo podía creer. Hasta a mí me daba miedo a veces de lo real que era. La llamó, le dijo, no puedo hablar ahora, hablaremos después. Luego te explico, estoy bien, talala. Cortó. Me dice, ¿qué pasa? Digo, tu marido se casó con otra. Es lo que hay. Y está con la otra y no puedo hablar contigo. Empezó a llorar, digo, bueno, yo lo siento. Tú quieres la verdad y si la estoy mirando, ¿qué hago? Porque luego va y dice que yo no sé nada y que todas esas cosas. Pues te la digo. Ese fue bueno. De reales. Con ahí, toma. Consultando a otra chica. Solucionando el tema. Me viene
En la mente me dice el santo, que se le dice así, va a venir un hombre, míralo, me lo muestran. Salía del metro en España. Salía del metro, me dice, este tipo es peligroso, viene buscándote. Le vas a atender porque el médico no le dice que no a la consulta, pero a la consulta. ¿Vale? Pero no le opera. No le opera. Porque tú puedes decir que sí a lo que quiere y que no a lo que no quiere. No estás obligada. ¿Vale? Ahora cuando esta chica salga, yo estoy hablando con la chica, pero con la mente en la otra cosa. Y la casa llena de gente que se quiere mirar. Y cuando yo cobraba la consulta. Me cobra la consulta, yo te pago la consulta porque era un tiempo que yo me echaba ahí, yo no sé, la vida, ahí, hablando con pila de gente. Me muestran al tipo, me dicen, no deje pasar a nadie porque no queremos que ese hombre pase aquí más tiempo. Cuando ella salga y él entre por la puerta, le dice que venga. Entra el hombre, me lo siento delante y todo el mundo dice, como si iba yo que sé qué, dice que venga, entra. Y cuando está, me dice, le digo, me van a atender, qué bien. Le digo, bueno, te hago la consulta. Le consulto y me dice, ¿qué ves? Digo, quiero saber lo que veo. Dice, mata gente, hijo. Tú matas gente. Te veo matando gente. Eres un asesino. Tengo 20,000 para darte. Adelante. Digo, gracias. No. Digo, no. Quería que yo le Para eso fuiste preparada entonces. tapara para él seguir matando gente que no lo pillen. Y se fue, ¿y qué pasó con él después? Él insistía en darme el dinero para hacer como una fianza de contrato, él y yo. Yo le decía, no, yo no necesito tu dinero. Yo no necesito, no, pero que, hombre, le di donde quería. Pero tú sabes lo que es ver a otra matando gente inocente, por No quitarle me lo imagino. sus cosas. Bestial. Muy mal, muy mal, Y muy por mal. ejemplo, para ir a unas preguntas que te quiero hacer. Sé que relatos, historias tienes sin fin, imagínate. ¿Aproximadamente a cuánta gente has consultado? Pues como, se puede decir como 1,000. 1000. Después de este podcast yo creo que te vas a ir a 10,000. Pero de todas esas 1000 personas, ¿cuál ha sido la historia más fuerte, más difícil? Donde dijiste, yo creo que aquí voy a quedar, no voy a poder. Secuestraron a un primo mío. Inga tu mecha. Y ver que le enterraron vivo y verlo vivo como moría. Porque mi madre quería saber cómo estaba. Y decía, míralo. Eso es duro, muy duro. Y ahí te das cuenta que puedes ver cosas que no puedes solucionar. Y te queda con eso grabado. Y en ese mismo momento vi cuando mi hijo nacía
y no, y el papá de mi marido, su abuelo, que te dije que como su papá, moría y yo veía a mi marido llorando porque se había ido. Me O sea, quedé tú lo ahí. viste enterrado y te dijo algo. Le llenaron la boca de tierra, le echaron tierra, lo oía como se quejaba, como lloraba y suplicaba que no lo mataran. Y verlo todo como la película que tiene en la pantalla, verlo todo. Y ya no pude aguantarme ahí, lloraba yo mucho. Lloré mucho porque verlo y no poder hacer nada, muy fuerte. Porque no fue ni como tiempo para poder evitar, ¿sabes? Fue, que lo han secuestrado, no lo encuentran, pero ya había pasado, ya lo habían secuestrado, ya estaba. O sea, porque fue que lo secuestraron y fue para robarle el vehículo, creo, y en el mismo momento hicieron todo. Entonces, cuando ya pasaba, imagínate, ese fue Sí, el que más te golpeó. el que más me dolió. Porque en ese momento, mirándole a él, salió la visión de que venía mi hijo y la partida del marido, del papá de mi marido. Los dos a la vez. Decía, llora por una que se va y llora por uno que viene. Y fue como tanto en una sola emoción que fue muy fuerte. Pero ver a este chico que lo enterraron, él lloraba y suplicaba por su vida, le echaron tierra en la boca y le decían, no me mate, no me mate, no me mate. Y, y ver todo eso, sabiendo que estaba ocurriendo, y mi madre delante de mí mirándome llorar y decía, lo han matado, está muerto, me decía mi madre porque me veía como yo me puse y digo, mira, no se puede mirar estas cosas, son muy fuertes mirar estas cosas. Sí, no. Pueden haber muchas cosas, pero No, no. verlo, muy fuerte, Hombre. porque no es una película, es muy fuerte. Y es bueno y es bonito poder evitarlo, pero cuando toca es muy duro. Y dije, vivir con esto ahora. Y luego como fue como el impacto de verlo todo junto, cuando veo a mi marido en lloraba porque se moría su papá y lloraba porque su hijo ya no lo pude ver más. Digo, no, ya está bien. Yo no voy a seguir mirando porque me estaba poniendo muy mal ver tantas cosas en una sola. Y sí, luego murió su papá y luego apareció mi hijo Tu angelito. y pasamos de ese proceso al otro. El que dije, yo no quiero mirar. El más conmovedor, el que pudiste hacer un cambio importante. Cambio importante. Una sanación, una ayuda, algo. El más impactante de las cosas que he visto, meditar en mí y meterme, ascender en mi propio cuerpo y encontrar dentro de mí a Jesucristo. En mí dentro. Ahí está. Por lo tanto, están todos. Ahí está en todo. Eso me dijo. Yo hago mi meditación, me voy a mi meditación, me levanto a las 5 de la mañana, me pongo en plan tranquilo, a las 5 de la mañana no hay que cocinar, no hay que hacer nada, por lo tanto, mente tranquila. Y cuando estoy, duro nada. Yo escucho como que si el oído se me llenara de agua, como que fue hacia abajo, me metí como en el agua. Y de repente salgo y digo, ¿dónde estoy? Qué raro esto. ¿Dónde estoy? Entro en una habitación y veo unos pies. Y veo unos pies en la cama. Y en esos pies digo, Padre.
Y me responde, ¿por qué me conoce? Le digo, por tu zapatilla, por tu zapatilla. Y me dice, es que nadie más pueden llevar esta zapatilla. Se levantó de donde estaba y yo le dije, ¿dónde estamos? Y me dijo, estoy dentro de ti. Digo, no. Dice, sí, estoy dentro de ti. No dentro de ti, dentro de ustedes. Estoy dentro de todos ustedes. ¿Dónde tú crees que yo me he ido? Me he ido dentro de vosotros. Ahí estoy. Pero estoy dormido dentro de ustedes. Tienen que despertarme. De ahí la revolución que se ha armado con el despertar. ¿Cómo ves de aquí a unos años esta revolución espiritual? Esta revolución del despertar. Toca. Porque lo que pasó fue que no durmieron. Éramos libres y poderosos. ¿Sabes? No necesitábamos a nadie. No necesitamos un mediador que nos quite los pecados. Que vete en paz, o yo te ayudo, o yo te nada. Todos éramos capaces de hacer todo. Hasta que nos lo quitaron. ¿Quién nos los quitó? La programación. Los mensajes que mandan, porque todo el mundo sabe que mandan mensajes, pero nada más se habla de que mandan mensajes, pero nadie dice qué hay en los mensajes. ¿Qué hay en los mensajes? Sencillamente lo programa. Nos mandaron a programar a todo para que creamos que somos simples mortales y neguemos a Dios. ¿Cómo crees que si hay gente que está dormida, que yo la verdad no siquiera sé si estoy despierto aún, pero cómo crees que podemos iniciar el despertar? Primero hay que tener hambre para despertarse, porque el hambre es la energía que se activa en la necesidad. Y si tú no tienes ese hambre, no te van a dar nada, porque no te van a dar de comer sin hambre. ¿Sabes? Entonces, a tu necesidad se te dará, pida y se te dará. Ese es el hambre. Si tú no pides despertar, nadie va a despertar. Porque yo despierto. Tú dices de que tú no sabes si está despierto. No se despierta totalmente. Estamos totalmente dormidos. Antes explicaba que somos como un árbol. Esta parte se despierta y ya sabes esto, pero todo el resto está dormido y hay que ir despertando por parte. Jesucristo, como el maestro que es, lo que hizo fue despertar todo su ser, ¿verdad? Despertar su conocimiento y su conciencia y la fue elevando en despertar y despertar, sabiendo más, hasta que se dio cuenta que él era. ¿El qué es? El yo soy. Yo soy. Ahí se dijo, yo soy. Ahí es cuando tú te despiertas totalmente y dices, yo soy. ¿Y quién fue antes de él? Porque él es el Hijo de Dios. ¿Hay antes de él alguien que tomó el papel que él está jugando ahorita? Jesucristo es la representación de todos nosotros. Y todo lo que están en la Biblia son creaciones de la película, de los papeles que nosotros representamos. ¿Qué mensaje le das a las personas que son ateos y que dicen, pues es que nacimos sin religión, nacimos sin dogmas, ¿por qué habríamos de querer un Dios? No hace falta. No hace falta. Dios siga dentro de ellos como quiera. No hace falta. Todos somos Dios. Y cuando Jesucristo se despierta, lo que se despierta es darse cuenta de que Él era Dios. Ajá. Es lo que Él despierta. Por lo tanto, todos tenemos el Dios en nosotros. Entonces, aunque lo nieguen, Él está ahí. Negado. Bueno, que le toca volver para acá. Lo único que hace es que se te acaba el tiempo, como te expliqué antes, y te toca volver para acá a jugar de nuevo. ¿Aproximadamente cuántas vidas acumula el ser humano para llegar a su completud?
se necesita llegar a convertirte en el varón perfecto. Inga, maíz. Es la única manera como de ya no tengo que volver a aprender nada porque ya me lo sé. Cuando es como la escuela. Te gradúas, vas por Niveles. claro, primero vas aquí, luego vas allá, vas a la universidad y allí te gradúas y ya eres. ¿Verdad? Después que eres, ejerce. Ejerce de la profesión que elija. Y después ya eres. Porque me pasó un día que ya entrando en el cuento del despertar, que nos juntábamos unos cuantos y a mí este es mi tema favorito. Yo no puedo hablar de otra cosa sino más bien de lo que soy. Y en cuanto ponen el tema, me salgo del tema cualquier otro y me vengo acá. Y entonces yo le digo a Dios, yo no quiero hoy tener discusiones porque cada vez que nos juntamos terminamos discutiendo por la misma historia. Ellos no quieren saber nada de los ateos y sus cuentos. Y claro, pero en cuanto me ven me atacan. Yo no quiero problemas. Fue como que le dijera todo lo contrario, ¿vale? Entonces cuando fuimos a la reunión enseguida me dicen, oye, tú como dices que cree tantas cosas no sé qué, ¿por qué le pasan a la gente cosas malas? Digo, porque vienen a hacer su papel. Eligen su papel de las cosas que van a hacer y que vamos a hacer. ¿Vale? Pero todo el mundo tiene libre albedrío, lo pueden abandonar cuando quieran. Pero tú viniste a hacer un papel. Entonces, me dice, no, porque no sé qué le dije. No, bueno. El caso es después que llego a la casa. Le digo, padre, lo primero que te digo que no quiero es lo primero que tú me das. Me dice, es que cuando tú eliges ser médico te quita la bata y dice, hoy hay un enfermo, no lo voy a curar. Te toca. Si ya eres, eres. Así es. No te puede quitar la bata. Mary, sin duda, esta plática ha sido una gran plática. Todos los platicadores van a estar contentos de conocerte. Para decirles, ella tiene un canal de YouTube. Aquí va a salir su canal de YouTube para que igual también vayan a seguirle y a suscribirse. Ella hace algo similar a lo que yo hago aquí en México. Graba a esas personas en Inglaterra. Y vamos a seguir hablando con ella vía virtual. Ahorita detrás de cámaras me invitó a Inglaterra. Claro. Y vamos a ir, claro que vamos a ir. Para los que me conocen, he hablado en algunos podcasts que en mis vidas pasadas yo me vi en Inglaterra. Ahí está, ¿ya estás invitado? Y ya estoy invitado. Oh. Entonces, lo disfruté bastante. ¿Algún mensaje que le quieras compartir a la comunidad? Y sobre todo, alguna visión que tengas para el futuro, para ellos. Me gustaría dar el mensaje de que la gente se permita. Lo de permitirse es una cosa para mí necesaria. O sea, permitirte, te estoy diciendo es que te permita escuchar otra cosa. Permítete saber algo más. Que no lo entiende, que no lo sabe, no importa. Deja el oído abierto, sin juzgar. No digas, no, porque yo no te voy a escuchar porque lo que tú haces no me gusta. Tú ni siquiera sabes lo que el otro hace. Déjalo, que te diga. Porque a lo mejor tú estás en un programa equivocado. Y por no permitirte escuchar otra cosa, sigues ahí. Y puede estar erróneo o no, pero no lo sabes. Así es. Y escuchando, puede que abra la puerta. Esa puerta. Yo soy la puerta. Entonces ahí se puede abrir la puerta. Ese es mi mensaje, que se permitan. Yo me lo permito, yo me permito, porque con el hambre, si tú no te permites, no comes. Hay que permitirse es la manera de cambiar el programa. Y el mensaje para el mundo de que venga. Todo está planeado. Todo está planeado. Todo tiene que ocurrir y todas las cosas suceden para que sucedan. Cuando Jesucristo lo llevaban en la historia, ¿vale? Él dijo, yo puedo decidir lo que va a pasar, pero entonces no se cumple. ¿Sí o no? Si me niego a ir, no se cumple. Y para que se cumpla, yo voy. Solo él ponía en claro que él podía decidir. Nosotros podemos decidir. Ese es el mensaje.
Todo está planeado, siempre intenten mejorar. He comentado un poquito de sacar la basura. Sacar la basura es sumamente importante. Nunca van a tener problemas si no tienen odio, si no tienen rencor, si no tienen todas esas energías que son las que crean las cosas negativas que no ocurren a nosotros, porque encuentran dónde anidar. Es en esa basura. Y él me dice, si tú estás limpia, no ponen huevo en ti, porque no hay dónde. Lo limpio no se para. El sucio no se para en el limpio, se va. Mis platicadores, en pocas palabras, somos lo que compartimos. Eres lo que compartes. Muchas gracias. Si llegaron hasta el final, se los agradezco bastante. Nos vemos próximamente el 2, 3, 4 de mayo en el Teatro Venustiano Carranza, aquí en CDMX. Va a haber muchos más ponentes, canalizaciones, sanaciones. Y también el 29, 30 y 31 y 1 de junio, o sea, 29, 30 y 31 de mayo y 1 de junio. Nos vemos en el retiro en Chapala. No sé si todavía haya disponibilidades porque es cupo limitado, y si sí hay, pues aquí te dejo el QR para que preguntes por la información, y si no hay, pues va a haber otro próximamente. Puedes ir apartando tu lugar. Recuerden que somos el resultado de las 5 personas de las que nos rodeamos y nos convertimos en lo que escuchamos. Espero este episodio les haya gustado de corazón. Mary, muchas gracias. De nada, cariño. Gracias por venir, por expresar, por en estas 2 horas y cacho, fragmentaste tu vida y lo que falta. Y lo que falta. Pero no, ¿se te olvidó algo que quisieras compartir? No, ya. Ya anda con el ojo así. Ya. Ya anda más para allá que para acá. No, está bien. Pero lo hiciste. Ya en otra ocasión terminaremos de encajar las cosas porque uno lo que pasa es que quiere dar como mucha ayuda a la gente, porque hay mucha gente por ahí como, a mí me pasa algo así, y no, ¿qué hago yo con lo que sé? Pues ya ves, somos muchos. Soltarle, no sentir vergüenza, ir orgulloso diciendo, yo soy un hijo de Dios y tengo poderes y hago esto. ¡Chumba la cachumba! ¡Hala! ¿No te gusta? Que te den. ¡Ánimo! Ay, chico, bueno. Gracias y apoyen. Aquí estamos para ayudarle. Lo que haga falta, preguntamos. ¿Me pueden ayudar en esto? Hay que preguntar. Si no preguntan, no podemos hacer. Esto es como el mago. Si no me pregunta, yo te veo, pero no puedo hacer nada. Gracias.